Hola, buenas noches. Gracias Señor por este día, un día hermoso, pudimos estar en familia. Mañana, si Dios quiere, volviendo a las tareas. Este, Qué bueno vivir este tiempo, ¿cierto? Donde uno se siente verdaderamente abrigado por el Señor. Aquellos, bueno, que tienen un conocimiento, bueno, hay gracias a Dios gente que está predicando su palabra, que está llevando adelante este, eh, algo maravilloso, un ministerio en el Señor, una congregación, hombres y mujeres que están ahí trabajando arduamente en la obra de Cristo, ¿no? Este, en diferentes lugares, diferentes partes. Gente que se ve en los medios de comunicación, porque hay medios de comunicación también, cristianos y otros entre comillas cristianos. Este, pero también tenemos que ver que no todo aquel, no todos los medios, no todos los cristianos, mejor dicho, que están en los medios de comunicación o los que nosotros conocemos personalmente, son tan solamente los llamados al Señor. Hay muchos que son llamados al Señor para la obra del Señor. El Señor está teniendo tratos con ellos, el Señor está dándole de su espíritu y de su gracia para dilatar este imperio, como dice la palabra, ¿no? Lo dilatado de su imperio y su santa paz no tendrá límite, como dice por allá por Isaías 9. Maravillosa expresión que usan o usaron esos profetas, ¿no? Del antiguo pacto, pero que verdaderamente trae una iluminación para nuestras vidas. Y bueno, hoy en su justicia, en la justicia de Cristo y en la vida de Cristo, hoy podemos hablar y podemos ver las grandes cosas que Dios está haciendo y las que va a hacer, ¿cierto? Este, como decía, un punto a saber es, por ejemplo, que no todo lo que te muestra la tele es el mundo cristiano, por así decirlo, mundo cristiano, ¿no? No todo lo que se ve en la tele es lo que hoy en día está haciendo el reino de Dios y su justicia, mejor dicho, ¿no? Ese reino de Dios y su justicia, que es lo que primeramente tenemos que estar insertado dentro de ese reino de Dios y su justicia, no fuera, no como algo que me acompaña, no, yo estoy cerca del reino y cerca de su justicia, no. Una vez que aceptamos al Señor Jesús como el Salvador de nuestra vida, aceptamos su diseño, su plan de salvación, nosotros somos inmersos dentro de Él, dentro de Jesucristo, que es el Rey de ese reino. Y Él es la justicia, Él es el que nos justifica a nosotros, ¿cierto? Por medio de la cruz, Él muere por nuestros pecados, todos nuestros pecados van sobre de Él y toda esa justicia viene sobre nuestras vidas. Entonces ya nosotros ya no nos ve el Señor como pecadores, nos ve como justo que pecamos. ¿Justo por qué? Porque por fe creemos la obra de la cruz, ¿cierto? Entonces hasta ahí vamos. Y me pongo a pensar en muchos cristianos, muchos ministerios, muchos ministros que han sido llamados a lugares remotos en el mundo, ¿cierto? Lugares donde nadie, no, donde no hay medios, donde no hay una cámara, donde no hay, pero que verdaderamente están haciendo la obra de Dios en lo secreto, ¿cierto? Esa gente va a mi admiración también. Eh, ¿Cierto? Nosotros acá en este país tenemos esa libertad maravillosa de poder agarrar un celular y poder dar a conocer muchísimas cosas, ¿no? Este, que podemos ver cosas que son agradables y cosas que no son tan agradables, ¿cierto? Pero volviendo un poco a la verdad de Dios, hoy quería compartir
un momentito chiquito, una palabra. Hay una palabra por allá en San Juan 3, 16, 17, donde habla porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Entonces yo puedo ver hoy en día, ¿cierto? Muchas voces que por ahí se levantan, voces de destrucción, voces, voces que se levantan profetizando hechos catastróficos, destructivos, y hay un montón de palabras. También hay mucha gente que está profetizando cosas buenas, un tiempo en el cual también se está profetizando sobre gente, sanidades, muchas cosas, ¿cierto? Y muchas de esas cosas, ¿cierto? Aparentemente ocurren en diferentes lugares, diferentes puntos del planeta, tanto así como las catástrofes, un montón de cosas, así como también hay muchas cosas que se están cumpliendo en lo que es sanidades, en diferentes áreas, ¿no? Física, a nivel familiar, a nivel restauración, a nivel un montón de cosas que están pasando, ¿no? Pero yo veo que hay un cierto desorden también en muchas cosas, porque hay muchas cosas que se están declarando, se están profetizando, hay otra palabra, se están decretando sobre las vidas, sobre las comunidades, sobre los pueblos que no ocurren nunca. Y también hay muchas catástrofes que están siendo anunciadas, se toman por ahí algunos pasajes en la Biblia y bueno, y traen toda una connotación de destrucción, ¿cierto? Sobre este tiempo, sobre esta parte de la historia. Son ciertas corrientes, ¿cierto? Ciertas corrientes teológicas, ¿cierto? Que no es de ahora, sino desde el siglo ya 18, 19, 20, se fueron marcando, ¿cierto? Con que el fin del mundo y el fin de esto, el fin de los tiempos, que sí, que está profetizado en la Biblia, que hay una verdad en esa área, pero este es un tiempo, eso lo puede notar cada uno que tiene el Espíritu Santo, ¿cierto? Los hijos de Dios tenemos esa gracia, ese Espíritu Santo que es el que nos iba a enseñar todas las cosas. El Señor dice, yo les daré el Consolador, ¿cierto? Él tomará de lo mío y os hará saber, dice, ¿no? Su verdad por allá por San Juan 16, creo que habla de todas esas cosas. Y cuánta bendición, ¿verdad? Cuánta bendición poder tener ese ayudador, ese Espíritu Santo que es el que nos da esos tiempos, esas temporadas de iluminación. También el poder saber esperar una palabra, un rema de Dios a nuestras vidas, ¿cierto? En un momento tal vez de gran opresión para de gran angustia para nuestras vidas, ¿cierto? Cosas que también están ocurriendo con personas a nivel familiar, muchos problemas, los hijos, los matrimonios, ¿cierto? Con muchos problemas, pero también hay una gracia que se está manifestando, hay una gracia que se está declarando, hay una intercesión en los cielos de parte de Jesucristo a favor, ¿cierto? De esta tierra. Y es un tiempo para decir, ¿no? Y poder declarar que de tal manera Dios te amó que dio a su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cierto? Esto es un fundamento para tu vida indiscutible e insuperable. Es una provisión del cielo para nosotros a través del creer, ¿cierto? Porque dice
que de tal manera Él nos amó, ¿cierto? Que dio a ese Hijo, a ese Jesucristo, ¿cierto? Al unigénito Hijo de Dios, al único Hijo de Dios, ¿cierto? Para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que en Él cree, ¿cierto? Toda aquella persona que tiene en el momento que uno ve la Biblia, que cree en el mensaje, ¿cierto? Sobre algunos hechos que están ocurriendo también alrededor del mundo, lo que vemos durante el día, cuando apreciamos desde el momento que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿cierto? Dios siempre nos está mostrando su belleza a través de las cosas hechas, como dice ya por Romanos 1:18, por medio de las cosas hechas, ¿no? Por medio de todo lo que Él formó, ¿cierto? Para crear vida, ¿no? Y para sostenerla. Pero antes de la creación del mundo, antes de formar todas las cosas, Él pensó, ¿cierto? Él pensó, ¿cierto? En tu vida y en mi vida. Y dice que ya de antemano Él se propuso en su corazón, ¿cierto? De poder, de diseñar, ¿cierto? Obras para que nosotros andemos en esas obras, ¿cierto? Y entonces eso es algo precioso, maravilloso, ¿cierto? Que Él haya tenido un plan aún desde antes de formar todas las cosas, ¿cierto? Como dice por allá por Efesios, capítulo 1 y capítulo 2 también habla. Entonces vos es como que te ves encerrado en esa escritura, ¿cierto? Donde se van cumpliendo muchas cosas en nuestras vidas. Y es Él haciendo todas las cosas. Nosotros no podemos hacer nada sin que Él las inicie en nuestras vidas, ¿cierto? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Ok? Esta es una idea que no es del hombre, esto nace en la palabra, ¿cierto? El que cree es salvo, el que no cree ya fue condenado. Ahí está la condena. ¿Quién es el punto de condena? Es creer o no creer a esa obra. Amén. Es creer o no creer a esa obra. Inmediatamente cuando uno cree, pide perdón al Señor. Dice que los pecados son perdonados. San Juan 1, verso 9, habla que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. O sea que esa palabra, entre muchas cosas, lo que yo puedo ver en mí, en mi pobre raciocinio, por así decirlo, pero gracias por esa pequeña luz que me da el Espíritu, para poder creer en esta palabra también, que si yo confieso mi pecado en este tiempo, el pecado que sea, Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y limpiarme de toda maldad. Hay un poder que nos limpia de toda maldad. ¿Viste? Cuando vos hay situaciones en la vida que te han manchado y vos decís, bueno, me siento sucio, me siento sucia por esto. Y bueno, todas esas cosas, voluntaria o involuntariamente, han ido ocurriendo. ¿Por qué? Porque estábamos fuera del plan y fuera de Cristo, ¿cierto? Creíamos en un Dios, sí, en un Dios que estaba al lado nuestro, que estaba ahí sentado y le pedíamos, ¿viste? Y todo. Pero hoy, cuando nosotros al creer, inmediatamente Él nos pone, dice que somos miembros de su cuerpo. O sea que lo que nosotros sentimos, Él también lo siente. ¿Amén? Entonces, dice que Él nos limpia de toda maldad. Entonces, esto es un gran fundamento para darnos paz, para darnos alegría y darnos gozo. Él nos perdona.
Cuando nosotros creemos en ese perdón, hay un poder que se desata en tu vida y hay un poder que se desata en tu alma, en tu mente, en todo lugar, ¿sí? Entonces cuando es declarada esa palabra y llega un punto que hay un momento que el Espíritu Santo te va a empezar a actuar en tu vida trayendo arrepentimiento, trayendo esos momentos que tal vez son momentos de confrontación, con momentos, ¿cierto? Que van a ser momentos fuertes en tu vida, pero después va a venir paz, ¿cierto? Va a venir. Hay una tristeza que es según Dios que eso produce paz, ¿cierto? La tristeza que te produce el mundo te trae desgracia, te trae aflicciones que no son del Señor. Pero cuando viene esa tristeza por algo que vos hiciste o por algo, es porque el Espíritu Santo que habita en vos te hace ver que eso a vos no te agrada, ¿cierto? Que no querés hacer eso que te hace mal, pero hay cosas todavía que Dios tiene que consumir de nuestras vidas. Y Dios lo va a ir haciendo. Sea cual sea tu problema, sea un problema, una enfermedad, sea una adicción, la que sea, ¿cierto? Y no te dejes envolver por palabras que muchas veces han condenado tu vida, se han burlado de tu vida por diferentes situaciones, tal vez por un vicio, tal vez ¿cierto? Por una enfermedad. Entonces este es un tiempo en que vos, ¿cierto? Tenés que restaurar tu vida, tenés que restaurar tu corazón, ¿cierto? Un corazón, llenarlo, ¿cierto? De esa palabra de Dios, de esa presencia de Dios, que ella está habitando en tu vida. Dice, el que cree en mí, por allá en San Juan 7, verso 37, si no me equivoco, habla, el que cree en mí en las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, la solución a tu problema está en tu interior y en el interior habita el Señor. Y desde ahí va a empezar toda una actividad, ¿cierto? De sanidad, toda una actividad de santificación, ¿cierto? En que vos tenés que aprovechar y tomar esto, ¿eh? Y vas a ver cómo Dios va a obrar en tu vida y te va a dar fe en los momentos más dudosos que vos tenías antes. Él te va a dar fe en los momentos de mayor presión que te va a ejercer tal vez una adicción, una necesidad. Dios te va a dar fe para salir adelante. Y no te desalientes, no te desalientes si caes, como dicen muchos, ¿sí? Si vos caes, que no te avergüences, porque si vos caíste, Dios te va a levantar. Dice, si 7 veces el justo cayere, Jehová le levantará. O sea, siempre el Señor va a tener palabra de aliento, porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenarlo, sino para que ese mundo sea salvo. Ojo con las palabras, las voces que se levantan condenando al mundo, condenando tu vida. Ojo con esas voces, ¿sí? Ya Dios en el tiempo oportuno, ¿cierto? Hará que todas esas cosas ocurran, porque sí va a haber un juicio en el futuro. Va a haber un juicio, ¿sí? Pero vos si te pones en Cristo, en tu vida no va a haber juicio. Va a haber salvación, va a haber justificación, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que el mundo se pierda, sino para que el mundo sea salvo por él. No para que el mundo sea condenado, mejor dicho, ¿sí? Entonces, bendecimos, ¿cierto? Bendecimos mucho. Hay una palabra en Romano, y con esto termino, de cómo poder, es maravillosa su verdad, de cómo poder confesarnos hijo de Dios, ¿cierto? Hay una palabra por allá por Romano. En Romanos dice,
que si confesares, dice, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Si vos confesás en esta noche que Jesucristo es tu Señor, ¿cierto? Y hay un arrepentimiento en tu vida, que Jesucristo es tu Señor, y que vos dejás que ese Dios comience a cambiar todo en tu vida, en tu familia, en tu esposa, en tu hogar, sea la situación que sea, vas a entrar en un plan, en un diseño donde Dios tiene todo para brindarte. Todas las cosas que estás necesitando, materiales, todas las cosas, eso va a venir por una añadidura. Porque aquel, dice, por allá por Romanos 8, verso 31, escucha bien, aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo nos dará también a vosotros todas las cosas? Todo lo que vos necesites. Y esto no es una oferta barata como hay muchos lugares donde están ofreciendo un montón de cosas. Acércate al Señor, que el Señor te va a dar esto, te va a dar lo otro, te va a dar aquello. No. Hay ciertas cosas que hay que cumplir. Una de las cosas que hay que cumplir es que vos confieses con tu boca que Jesucristo es tu Señor. ¿Cierto? Vos decirle, soy el Señor y el Salvador. Yo acepto ese plan de salvación, ese diseño de vida que tenía, ese diseño de justicia para mi vida que es necesario, ¿cierto? Y Él que escudriña la mente y el corazón te va a justificar y te va a salvar, ¿sí? Y te va a perdonar tus pecados y te va a saber entender y te vas a saber sacar adelante en muchos momentos difíciles. Hay cosas en que vas a tener que rendir y hay cosas que tu vida va a ser totalmente cambiada, ¿sí? Y dice la palabra, vuelvo a repetir, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Por qué con el corazón se cree para justicia? Porque Él va a poner un corazón nuevo en tu vida. Un corazón nuevo, ¿qué significa? Él va a poner un conocimiento, un corazón para que le conozcas a Él. No tanto para que conozcas la Biblia, que está bueno conocer la Biblia, es muy bueno. Es muy bueno poder tener una lectura diaria, pero lo más lindo es en lo poquito que los vayas conociendo a Él. Por eso dice, con el corazón se cree para justicia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes el corazón nuestro estaba lejos de querer conocerlo, pero hoy Dios sé que está obrando, el Espíritu Santo está poniendo convicción de pecado, ¿cierto? En nuestras vidas, ¿cierto? Y entonces eso inmediatamente acepta el Señor. Un corazón contristado, un corazón que se está analizando. ¿Por qué? Porque Dios es el que está obrando en ese corazón primeramente, ¿cierto? Entonces no es en vano que estén ocurriendo estas cosas, ¿no? Verdaderamente es un tiempo maravilloso y bueno, que podamos seguir avanzando en todas las cosas. Él quiere que seas prosperado en todo, en salud, en todas las cosas, ¿no? Pero más en el alma, en nuestro espíritu, ¿no? Que ese corazón que Él nos pone nuevo sea un corazón para poder conocer a ese Dios maravilloso. Que Dios bendiga mucho y gracias por el lugar que están dando, ¿no? Tal vez hoy en día podíamos estar hablando de otras cosas en Facebook, tal vez podíamos estar compartiendo fotos, un montón de cosas, recuerdos hermosos, pero qué bueno también poder tener esta oportunidad de poder dar a conocer un poquitito, por su gran misericordia, su palabra. Gracias por todos los amigos que saludan y bueno, que Dios le bendiga mucho.